Bienvenidos a Pizarrón en la Red. El día de hoy es realmente un día especial. Esta semana ha sido muy especial y dentro de toda la tragedia que significa la educación en Venezuela y todo lo mal que pueda haber, somos optimistas y tal vez por eso nos atrevemos a sonreír hoy, porque sentimos que el magisterio venezolano está despertando. Hace unos meses atrás, el abogado ministro que tenemos de educación en este momento, exhibiendo un reloj de aproximadamente unos $4.000, le decía a los educadores venezolanos, a los maestros venezolanos, les decía que este año no iba a haber aumento, que en el contrato colectivo no estaba previsto nada para este año porque ellos les habían aumentado en septiembre del 2014. Y ese mensaje fue tan grosero para las bases que generó un efecto importantísimo. Generó una gran movilización, un paro activo que se realizó en el mes de marzo, luego generó un conjunto de movilizaciones importantes de los educadores venezolanos que culminaron el día 14 con un paro nacional, con una movilización extraordinaria en todas las principales ciudades de Venezuela. Es algo inédito, yo fui dirigente magisterial en algún momento y de verdad me ilusiona y me emociona mucho ver tanto maestro joven, tanta maestra joven, sobre todo mujeres valientes, enfrente de esas marchas, enfrente de esa protesta, exigiendo lo que en justicia merecen. El día de hoy tenemos el privilegio de tener a un dirigente que hoy tuvo un rol protagónico muy importante en esa actividad en la ciudad de Caracas, en la zona educativa, en ese lugar donde prácticamente la protesta estaba prohibida y había desaparecido, frente al propio Ministerio de Educación, frente a la zona educativa, de manera muy valiente hoy, el profesor Eulogio Figueras, secretario de Comunicaciones de Simbema Caracas, junto con todos los dirigentes de la región, de las federaciones de Caracas y sindicatos, y sobre todo con las maestras, con los maestros, con las profesoras y profesores, que de manera muy contundente le dijeron al ministro de Educación: sí estamos en paro, sí vamos a protestar, y no con el cinismo que el compañero hace 2 días dijo, que los maestros no tenían ninguna razón para protestar, que deberían estar felices. O sea, eso es así, profesor Eulogio, profesor de biología, durante más de 27 años, egresado del Pedagógico de Caracas, profesor del Estado Vargas, profesor aquí en Caracas, formador de muchísimas generaciones y de más de algún funcionario de esos que hoy en día está en el gobierno, ¿cierto, profesor Eulogio? Eso es correcto. Bueno, ante todo, bienvenido. Gracias, Robert, por esta invitación, y para comenzar primeramente, y palabra, quiero darle las felicitaciones a todos aquellos maestros, aquellos docentes que en todos los estados, hoy fue un despertar maravilloso. Teníamos, como lo dijiste, Robert, años que el magisterio no salía a la calle por muchas razones, temores, angustia, muchos que eran generalmente, como tenemos una gran de docentes contratados e interinos, tienen miedo para eso, pero hoy fue un despertar que yo creo que se ha encendido una llama, y a partir de hoy creo que el magisterio unido, porque fueron las 8 federaciones que agrupan al magisterio a nivel de Venezuela, que en el día ayer se dio una rueda de prensa donde se convocó ante la negativa del ministro de Educación, porque hace poquito, la semana pasada, había una reunión para conversar y llegar, si es posible, a un acuerdo. Fue suspendida esa reunión y no se dio ninguna fecha. Antes de eso, bueno, hubo esta iniciativa del día de hoy de convocar un paro por 24 horas. Masivamente la zona prácticamente se cubrió todo lo que es la cuadra, alrededor de unos 350, 400 educadores, allí entusiasmados, con pancarta, exigiéndole al ministro, que por cierto, cuando levantamos la cara hacia la zona educativa, vimos al ministro asomarse por una ventana, se le hizo una invitación que bajara, no bajó, pero no atendió al pueblo, ¿qué exitosa. pensaría? ¿Que le iban a hacer daño? ¿Había alguna situación agresiva? Yo creo que eran maestros los que estaban ahí. No, ahí los maestros, nosotros somos los formadores, inclusive él ha pasado por la mano de las maestras, porque él no llegó ahí porque le dieron el título, no, él pasó por las aulas donde
preescolar hasta universitario, incluso que llegó, pasó por la mano docente y se da cuenta que los docentes, nosotros lo que tenemos es la gran función de preparar a los profesionales, porque consideramos que sin educación el país no puede funcionar y nosotros somos los grandes formadores para sacar a Venezuela de este su desarrollo donde estamos. Esa es la actitud de nosotros. ¿Hubo alguna clase? Porque fíjate tú, una práctica muy común que había funcionado para desmovilizar, para descalificar la protesta social, había sido decir que era política, que obedecía una conspiración. ¿Hubo algo de eso? Tú como dirigente, con honestidad, ¿sentiste algo de eso? ¿O sentiste que ahí había algún tinte, ¿cómo es que le dicen ellos, algún tipo de tinte político en esto? ¿O solamente era simple y llanamente, mira hermano, estás matando de hambre al magisterio, Héctor Rodríguez, estás matando de hambre señor Maduro, usted está matando de hambre a los educadores? Y bueno, y evidentemente que la gente está reaccionando, pues, porque ya no aguanta más. ¿Hubo algo de eso? ¿Hubo algún tinte político? No, ahí no hubo ningún tinte político, hermano. Ahí lo que hubo, como tú acabas de decir, es la angustia del docente que cuando va a un supermercado, además de que no consigue las cosas, cuando va a pagar un paquetico de ACE, por ejemplo, ese ACE que no lo consigue, y tú lo ves, por ejemplo, haciendo con los boneros, ese paquetico lo están vendiendo con un combo, lo están vendiendo en 700, 800 mil bolívares. Mercado negro. Por ejemplo, mi papá se cayó y nosotros tenemos que comprarle pañales porque en los estados tampoco se consigue nada. Y nosotros tenemos que comprarle un paquete de pañales, lo compran por ahí en Farmatodo en 150 bolívares, por ahí lo tenemos que conseguir en 70. Entonces, el maestro, el docente, no salió en eso. El maestro lo que salió fue reclamándole ese sentir de angustia de que no tenemos, nuestro sueldo no nos alcanza para hacer la cosa. La profesora a nivel universitario también como vemos la cosa, y nosotros vemos que mientras nosotros nos están pagando en bolívares que ya no tienen ningún valor en esta tierra, los productos los estamos comprando a nivel de dólares. Entonces, no, ante eso no. Y como... Pero el gobierno también ha dicho, porque ahorita vamos a entrar un poco, en América Latina nos ve mucha gente, y ahorita le vamos a ejemplificar cuánto es eso en dólares, ¿no? Para que tengamos una idea de cuál es el valor que se le está dando al maestro venezolano. Pero fíjate tú, también el gobierno en algún momento se ha referido al tema del salario social. Dice que bueno, que no se le compensa en el sueldo básico, pero que sí se le da de otra manera. O sea, ¿cuánto es la cobertura, por ejemplo, de un seguro, de un HCM, de un maestro, de un educador? ¿Cuánto es, no sé, la caja de ahorro, el IPASME? Él tiene cobertura, él puede comprarse, por ejemplo, un vehículo, puede comprarse una casa. El maestro actualmente. Bueno, mi hermano, imagínate que ahorita el docente que tiene un apartamentico es un docente privilegiado, porque a esta altura, donde un apartamento en una zona más o menos social de tipo B te está costando aproximadamente entre 12 mil. 12 millones. Perdón, 12 millones de bolívares. O sea, 12 mil millones de bolívares. 12 mil millones, lo de antes. Ahorita, con este sueldo mísero que tienen los docentes, ¿cómo puede aspirar? Ahorita, los que viven de repente, muchos maestros que viven en diferentes sectores, barrios, lo que están haciendo es para que sus hijos le hacen unas cabillitas para hacerle unas piecitas arriba y pueden estar. O sea, pero él no puede vivir, él no puede comprar una vivienda nueva. No puede comprar. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Lo podemos aquí. Entonces es mitología el salario social. Eso que dice el gobierno de que en un HCM, por ejemplo, si se enferma, si tiene que ir a una clínica, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es la cobertura ahorita? Bueno, hablando ahorita de la cobertura del HCM, da tristeza. Tenemos ahorita que son de 25 mil bolívares. Imagínate, Robert, cuando tú vas a una clínica con una enfermedad, buscando la asistencia para ti. Bueno, yo creo que en una muela puedes gastar 25 mil bolívares. Bueno, se te van. En un yeso, pues, probablemente. Con una posible extensión de otros 25 mil más. E inclusive también tenemos, además de eso, que las clínicas no te están aceptando, te están rechazando porque... El seguro está moroso. Está moroso, no paga, ¿verdad? Y otra cosa increíble, también tenemos además el seguro que es la póliza mortuoria, ¿ok? Que no se está cubriendo, entonces le dicen a los profesores, a los maestros, mira, pagan que por reembolso, y eso puede tardar hasta 2, 3, 4, 5 años sin cobrarlo. Y el IPASME, que era el instituto que pagan los docentes, a los docentes le descuentan de su dinero el 6%, para pagar el IPASME, y a eso es servicio médico, o sea, es el Instituto de Previsión Social.
¿Qué está pasando con eso? O sea, ¿es para los docentes realmente o es para quien sea? ¿No? Bueno, ahorita se abrió la política de que el IPASME está aceptando además del docente, le está dando este servicio a otras personas. Nosotros no nos negamos como docentes que el IPASME pueda atender a la comunidad en general. ¿Y se da abasto? Pero no hay. Fíjate que, por ejemplo, la semana pasada yo fui al servicio de odontología y los aparatos para hacerte una radiografía que te mandan, no había. Incluso le estaban diciendo, y los materiales para esa odontología no hay. Y te están diciendo entonces, ven otro día o tenemos que mandarle o mandárnoslas a hacer, particularmente gastando nuestro peculio que no nos alcanza el dinero para poder hacernos ese servicio. Es realmente allí mucho más deplorable. Bueno, nosotros queremos decirle a América Latina algo que yo sé que resulta grotesco y resulta increíble. Por eso que lo vamos a hacer de la siguiente forma. El profesor va a hablar un poco de cuánto gana un educador venezolano. Debemos recordar que el presidente Maduro el 1 de mayo hizo un decreto presidencial para aumentar el salario mínimo y que eso llevó el salario mínimo a 6.746 bolívares. Igualmente, esos son aproximadamente al cambio de dólar libre o alrededor de unos $60, algo así, perdón, de veintitantos dólares, no llega a $30, depende de donde usted compre el dólar, si lo compra a 200, lo compra a 300, ¿no? Pero bueno, es una cantidad irrisoria, pero incluso esa cantidad es todavía más irrisoria, porque ahorita vamos a mostrar, yo voy a poner esto acá y el profesor Eulogio nos dirá de qué se trata esto, cuáles son las categorías, los años de servicio, o sea, ¿cuánto gana un docente, un maestro venezolano? Bueno, esto es un docente de 36 horas, ¿no? Porque hay que explicarlo. Estamos hablando primeramente que ahí estamos hablando de un profesor de 36 horas, pero también tenemos el maestro, Robert, que tiene 33.33 horas. Ese es el maestro de aula. Es el maestro, la maestra, los maestros, integral, la que tiene primaria. Pues, que tienen la educación primaria. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a esto que está mostrando el compañero Robert, es la tabla de docentes con 36 horas. Y nuestra clasificación va de docente 1 hasta docente 6. El docente 1, que va de 1 a 3 años, está en el suelo que vemos allí, 5.557 bolívares. Esto es lo que él gana ahorita. Es muy por debajo del salario mínimo. Muy por debajo del salario mínimo. Entonces, el docente, así como podemos explicarlo, el 1, el 2, el 3, el 4, y si comparamos allí, quiere decir que el docente 1, 2, 3 y 4 están por debajo del sueldo mínimo a nivel nacional. O sea, un docente que tiene entre 12 y 15 años de servicio, según que está ahí, sí, está por debajo del salario mínimo. Por debajo. En vista de eso, ahora... Del trabajador menos calificado, del trabajador que ingresa en el grado más bajo en el país, el docente está por debajo de él. Por debajo. Inclusive, si tú comparas lo que es el docente, ese docente, esa categoría, con el mismo obrero de educación, que no menospreciamos al obrero, nosotros deseamos que ellos ganen bastante, pero si tú te pones a comparar inclusive con el personal administrativo, a veces docentes que están por debajo de ese suelo. De varios trabajadores, de varios grados de administradores. De varios grados de administradores, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el ministro dice que el 20%, pero ¿qué pasa con ese 20%, hermano? El 20% no fue un aumento lineal. Ese 20% no pasó a ser disfrutado por toda esa escala. Pues el 1, 2, 3, 4, 6. Sería como que un 20 como para nivelar a los que están en la escala más baja. Eso fue lo que y los que están más arriba entonces se quedan igual. Se quedan igual. O sea, los igualas a todos, pues, en pocas palabras. Prácticamente. ¿Qué es lo que se está buscando como con en eso? Cuba, pues, un salario igual para todo el mundo. Pensamos que con esto lo que se o lo que se está buscando es eliminar lo que es la tabla de clasificación de los docentes y ponerte de repente un sueldo único. Tanto el docente 1 que está empezando como el docente 6 que ya tiene 20, 27 años, podemos quedar con un solo sueldo. O sea, pero entonces eso es una locura, porque eso desconoce la progresividad, el esfuerzo del trabajador. No es igual una persona recién graduada que una persona que ya es director, subdirector, que ya ha tenido esa experiencia, que se supone que está más formado. O sea, eso no tiene valor entonces para el gobierno nacional. Eso es lo que estamos buscando. Es la interpretación. Esa es la interpretación si van a ganar todos igual, entonces cualquiera puede ser, en pocas palabras. No hay mérito, no hay escalafón, como decía aquella canción, el tango. La forma sería aquello de ubicar para igual trabajo, igual sueldo, pero hay que buscar otra cosa.
Ese docente que tiene 27 años, un docente que ha hecho posgrado, un docente que tiene todos los estudios, que se ha sacrificado para hacerlo, porque ahorita un posgrado, imagínate, cuesta caro, un desembolso, una derogación que Y hace... los docentes que, tienden a estudiar mucho. Digo, porque yo soy docente de la Universidad Pedagógica y sé que allí ellos acuden masivamente a estudiar posgrado, maestría. O sea, el docente estudia toda su vida prácticamente. O sea que entonces es más injusto, ¿no? Porque una persona que permanentemente se está perfeccionando, que tiene por cultura estudiar y que entonces se le responda de esta manera. O sea, pareciera un contrasentido, pareciera que entonces no hay ninguna valoración de la educación. Es mentira. Es mentira que la educación es valiosa para acá, para este rey. ¿Qué piensan ustedes hacer ahora con esta energía, con lo que la gente, con todo lo que se ha producido, con ese despertar del que tú hablaste? En las próximas semanas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué van a hacer ustedes para demostrarle al país todo lo que está ocurriendo, para organizarse? ¿Qué está planteado respecto a eso? Bueno, nosotros nos estamos, Robert, fundamentando, aquí tenemos la Constitución, que tiene el artículo, por ejemplo, 91, que te establece que todo trabajador debe de ganar un sueldo que le permita vivir Con dignamente, dignidad. con dignidad, para cubrir las necesidades de él y de su familia. Y en función de eso, esta acción que se hizo hoy, que repito, fue un éxito total, se piensa el día miércoles 20 realizar en una toma del Ministerio de Educación en la esquina de Sala, el día 20, y entonces eso va a ser una toma a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados se van a aglutinar allí. Se van a movilizar. Se van a entonces, movilizar y van a venir aquí, vamos a tomar, para exigirle al ministro de Educación y hacerle entender que los aumentos que se van a hacer tiene que ser un aumento lineal. Primeramente, que se haga un ajuste del salario. Ese ajuste del salario se le está exigiendo que sea un sueldo que nos dignifique. Y después de ese ajuste que se haga el salario, empezar, porque tenemos el contrato colectivo que a nosotros se nos vence prácticamente el 18 de octubre, pero después de la primera acción es el ajuste salarial. Y después de ese ajuste salarial viene entonces la discusión de la octava convención colectiva de los trabajadores. Para poder sobrevivir estos meses, porque es importante que la gente entienda que no es igual aumento que ajuste, porque el aumento salarial te agarran esta tabla y te dicen, bueno, te aumento un poquito más acá, pero el ajuste implica otros conceptos, las primas, otros beneficios que puedan devengar los profesores, las primas por los distintos tipos de prima o de bono, y entonces tiene incidencia sobre lo demás. Entonces, mientras que el aumento solo, bueno, de pronto, como dices tú, es una cantidad lineal solamente, pero que incluso en este momento sería urgente. ¿Cuál sería tu llamado al ministro de Educación? ¿Qué le dirías tú a las autoridades? Porque ellos suelen escuchar estos programas, ¿no? Ellos revisan en la red muy bien quién está hablando acerca de, y ojalá que vean esto para ver si los hacen entrar en reflexión. Tú como educador venezolano que eres, ¿qué le dirías? ¿Qué le expresarías tú a estas autoridades para que se motiven pues, a cambiar esto, a atender esto con seriedad? Señor ministro de Educación, los docentes de Venezuela estamos pasando una situación de hambre y si nosotros queremos una educación de calidad, primeramente tenemos que atender las necesidades de los docentes. Un docente que tenga cómo vestirse bien, porque nosotros tenemos que educar no solamente con el verbo, tenemos que educar también con la forma de ser como nosotros nos vestimos para darle clase a nuestros alumnos y por eso es que nosotros estamos invitando que usted por favor se reúna con las federaciones signatarias, las contrataciones colectivas para llegar a un acuerdo y con ese acuerdo que el docente tenga un sueldo digno para poder satisfacer toda esa necesidad. Y en función de esto, yo además le garantizo que Venezuela vamos a tener una buena calidad. Y no solamente estamos luchando por un sueldo, estamos luchando, señor ministro, porque también las instituciones educativas funcionen, que hayan los materiales para poder nosotros didácticamente trabajar conjuntamente con nuestros alumnos y de esta manera, señor ministro, le aseguro que nosotros vamos a ser uno de los primeros países de calidad educativa. Pudiéramos alcanzar eso que tanto se expresa políticamente, se habla de que seremos una potencia. Yo, bueno, quiero darle las gracias, profesor, y ofrecerle también las cámaras para que
permanentemente estamos a su servicio también, este programa, y decirle, bueno, a todos nuestros escuchas, que, bueno, frecuentemente se suele usar la palabra milagro. Bueno, milagro es que un docente todavía siga viviendo en este país con menos de $1, señor Ministro de Educación. Lo invitamos de verdad a que se ponga la mano en el corazón y a que piensen con responsabilidad que lo que se está destruyendo no tiene repuesto. Lo que se está destruyendo es el futuro de este país. Muchas gracias.